Bueno, Carlos Cuesta, bienvenido. Julián Quirós, bien hallado. Buenos días. Bueno, a ver... Sí, tenemos una última hora, nos llega desde Murcia, Federico. Ahora mismo la prensa que se edita en la región de Murcia está abriendo con la siguiente información. La opinión de Murcia, crisis en Vox. Abascal se plantea quitarle la presidencia a Antelo en la región de Murcia. La vicesecretaria nacional de Acción del Gobierno, Montserrat Lluís, trató y trasladó ayer en persona al líder territorial sus intenciones de reiniciar el partido. Esta es la información que ahora mismo se está publicando en las ediciones, como digo, regionales en la comunidad autónoma. Hay que decir que este es un rumor que desde hace meses se venía de vez en cuando, bueno, pues comentando aquí en Madrid, en círculos cercanos a Vox. Es verdad que las elecciones en la comunidad serían el año que viene, es decir, todavía digamos que tienen margen para poder presentar. Pero es que en las elecciones Vox puede ser segunda o primera fuerza. Hay muchas áreas, muchas comarcas. En Murcia, es donde tiene más fuerza Vox. Me choca. Según me cuentan, Montserrat Lluís estuvo a finales del año pasado en Murcia reuniéndose con varias personas del partido, con lo que se denominan allí las fuerzas vivas del partido en Vox. Y bueno, me imagino que estaría abordando o de alguna manera tratando de saber cuál era el clima ante un posible cambio. ¿Dónde empieza la crisis de Ciudadanos? En Murcia. ¿Qué pasa con Ciudadanos en Murcia? Que se divide y una mitad echa a la otra mitad que está en un gobierno del PP. Y a la otra Teodoro consigue enredarla y retenerla. Exactamente. Sí, Ábalos la acoge, a Inés la vuelve tarumba. Sí. Inés, que quería... Yo recuerdo cuando le dijo Cayetana, pensé que exageraba. Y vamos a ver, dice... A ver, Federico, lo que quiere Inés es ir y tener niños en Jerez. Hombre, aparte habrá cosas políticas y se las habrá, pero exactamente lo que hizo. No lo había oído, pero tal cual. Pero lo de Murcia lo recuerdo porque y lo conté en la Vuelta del Comunismo, lo cuento en detalle. Era alucinante, era de no creer. O sea, la propia Inés dirigió el golpe de Estado de Ciudadanos contra Ciudadanos. Había dos mujeres además que se peleaban, ¿no? Que era como pelea de gatas, las dos mujeres muy pimpantes y con mucho carácter, y aquello acabó como el Rosario y la Aurora. Y es cuando Ábalos ficha a Inés, que él presumía de que no había que hacer mucho y tal, y empiezan las mociones de censura, pactan Ábalos e Inés, mociones de censura para echar al PP de 4 autonomías, que eran Murcia, Castilla y León, Andalucía y Madrid. Y Madrid, claro. Y Madrid. Teodoro, como sería echar al presidente, que sigue siéndolo, que era su amigo y tal y cual, se niega a convocar elecciones anticipadas porque no se podía presentar. Entonces aguantan cuando estaba el gobierno hecho pedazos. Y esperando que lleguen a Madrid, porque tenía más ganas Teodoro y Casado de que hubiera una moción de censura. Y en Castilla y León, Madrid, porque yo creo que Mañueco, y lo tengo buena, no hizo lo que hizo Isabel Díaz Ayuso, que es decir, adelantarse, hacer una jugada política de alguien no de verdad de primer nivel. Bueno, lo que me decían a mí es que no se atrevía, a ver si no lo iban a poner de candidato, porque no estaba claro que Casado y Teodoro dejaran a Mañueco de candidato ante un adelantado. Tenían a otro de Salamanca, igual que dio el paso. Tenían a otro salmantino, enemigo jurado, porque era del pueblo, de la capital, pues Salamanca es capital, de Mañueco, al que ya habían pensado en poner en vez de Mañueco. Ya estaba eso puesto. Y a Ayuso la querían no echar, matar. Bueno, estaba redactada, ¿no? Como todos sabemos, la moción, a la falta de firmarse. Bueno, está, y ahí yo lo conté, porque, bueno, la fuente, ahora se puede decir, era Ayuso, que me lo contó en detalle. Ella tenía en la mesa, debajo de esa especie de tableta que se tiene estaba antes para las máquinas de escribir, eso que se abre así, pues cuando es presidenta, por fin, cuando los de Vox al final aceptan que sea presidenta y tal, bueno, entonces ella redacta la convocatoria electoral, porque sabe que Vox le va a hacer la vida imposible y su partido más. Entonces está escrita y la pone un sitio que no era un cajón, que justo que era un folio, en el hueco de la bandejita esa de madera, tal. Y ahí está un año. Y ya cuando ella ve que Aguado, el de Ciudadanos, ya empieza a estar rozagante y tal, y cuando ve que en su partido lo que quieren es a toda costa que se quede, que no convoque elecciones de ninguna manera, es el momento en que ella corta el teléfono con Teodoro, con Casado, pero los anula, es decir, para que no la molesten más, y entonces convoca tenían consejo, entonces, y se fue de la boca pregunta, Ignacio Aguado.
Claro. Ignacio Aguado estaba feliz. Y sobre todo dice, se le veía feliz porque a la salida del Consejo iban a anunciar la moción de censura. Y entonces ella, que lo sabía, da la palabra. ¿Cómo ven esto, lo otro? Porque había hecho una consulta de última hora al secretario técnico jurídico de la comunidad para ver si podía convocar en día laborable. Pues resulta que caía en un miércoles o algo así, y no se había hecho nunca más que en fin de semana. Entonces, de pronto tuvo la duda, ¿y si esto es ilegal porque no se puede convocar más que en fin de semana? Y le hizo la pregunta. Y estaba en el Consejo, hablaban de cómo estaba esto, lo otro y lo demás allá, la otra esperando a que el otro le confirmara con los libros, con el Código Civil, si eso estaba correcto y tal. Y ya le dijo, sí, perfectamente. Entonces ella deja que terminen y tal y cual. Dice, bueno, yo de todas maneras sabéis lo que ha pasado en Murcia, entonces tengo que agradeceros a todos, ha sido estupendo trabajar con vosotros, creo que mi obligación moral es convocar elecciones ahora mismo y lo voy a hacer ahora mismo al terminar este consejo, pero vamos, estoy abierta a cualquier consideración que hagáis. En su partido no lo sabía nadie, casi nadie, me parece que una persona. No sabían cómo comentarlo. Salió uno, bien, presidenta, porque así no se puede gobernar con lo de Murcia y tal. Aguado se puso como una fiera. ¿Pero cómo que convocar? ¿Pero por qué que convocar? Y habló muy poco porque estaba muerta de risa. Y dice, por la estabilidad. Ante todo estabilidad, nosotros queremos en Madrid que haya estabilidad, no vamos a volver a lo de Murcia. Y el otro, estaban con los periodistas en la puerta. Claro. Entonces ella, que anuncia ya cómo hay que hacerlo, se va. Yo lo cuento porque se fue andando, que hay que atravesar medio Palacete, es el que tiene ahí en Sol, para firmar el despido de todos los consejeros. Por eso lo tiene que firmar la presidenta, que estuvo bien mientras duró. Menganito queda destituido como consejero porque se convocan elecciones. Firmó el despido de todo el gobierno y se encontró que estaban como si salían de un dentista sádico. O sea, estaban como motos. Tenían ya preparados 2 mociones. Una, además, me parece que era Errejón el que lo tenía. Contaban con Errejón. Con Errejón, y el otro Aguado, que iba a ser presidente. Que de hecho hubo una ventaja, es que Ignacio Aguado tampoco se llevaba demasiado bien con Inés Arrimadas, lo cual permitió retrasar el tema, porque si no, no sé qué un problema. Se está contando la verdad de Murcia. La verdad es que iba una crónica muy completa de lo que está sucediendo allá ahora mismo, de David Gómez. Dice que Vox sopesa cambios en su dirección. El relevo de Antelo se da por hecho. Se plantea una renovación de todos los cargos orgánicos. Se habla de una situación, la que se produjo ayer en el Pleno, en las Cortes murcianas, de cierto nerviosismo de Antelo, que claro, ahora se entiende. Claro. Entraba y salía del hemiciclo en varias ocasiones, se le veía nervioso, hablando por teléfono móvil continuamente, no participó de hecho en algunas de las votaciones que estaban previstas. Y bueno, en principio se habla de un deterioro de las relaciones entre Abascal y el propio Antelo. Se habla de la presencia de Montserrat Lluís, que sabéis que es la mujer fuerte, sí, ¿no? Pero Montse ejecuta muy bien, porque tiene talento ejecutivo, pero no toma las decisiones. O las decisiones políticas y tal, yo creo que están por encima. Alguien decide aquí que hay que poner que quitar. En un momento que las encuestas les dan unos números espectaculares. Es realmente asombroso lo de Vox, ¿no? Los cambios estos orgánicos permanentes y tal. Desde luego, Ortega Smith se sale además porque tiene otra dimensión de un partido que se puede permitir estas crisis sucesivas y otras que casi no han sido noticia, porque hicieron un cambio en Valencia está en la segunda fase, y eso la gente de los linchados, de los fulminados en la criba liberal, lo decían desde el inicio, los Iván Espinosa, los Macarena Olona, los Víctor González Coello, el doctor Stegman, efectivamente, y todos lo decían, dice, a ver, que no nos están quitando, o sea, evidentemente ellos no comparten la ideología liberal y nos están fulminando, y somos los primeros, pero que nos están quitando porque lo que está ocurriendo es que está cogiendo el poder absoluto Santiago Abascal y su corte más cerrada. Y de hecho no todos los cambios responden a algo ideológico. Ahora ya no. Seguramente no responde a ningún planteamiento. Hay un enfrentamiento con el candidato, el portavoz en el ayuntamiento, que es Luis Gestoso, y de hecho, ya enredó mucho cuando aquella moción de censura. Me encantaba porque se llama Gestoso, que me parecía ideal. Digamos que el bloque de Antelo atribuye
debe todas estas filtraciones a la prensa al bloque de Gestos. Pero, como dice Carlos, es una toma de control absoluto. Es decir, sin cesión hacia afuera y una comunicación. Estaba pensando, digo, bueno, ¿cómo un CEO de una empresa? No, ningún CEO tiene esa capacidad libérrima de hacer cambios continuos. Es casi como un entrenador sacando a la gente del banquillo y metiéndola continuamente. Es absoluto. En tipo de personas elegidas que son efectivamente ejecutores, no tienen que pensar, para pensar está Bambú, y es en cuestión financiera. O sea, una de las peleas que están teniendo es el control de las finanzas locales o regionales, que las quiere controlar Bambú. O sea, esta es la historia, la sede de Vox. Sí, que la sede de Vox en realidad es la sede de Ariza, porque Bambú, los que llevan eso son Kiko Méndez Monasterio y Gaby Ariza. Porque Abascal, la última vez que vi una cuenta, pues no sé, era la cuenta atrás. O sea, Abascal lidera sobrevolando, ¿no? Exacto. Pero aterriza poco, digamos. Abascal está a caballo sobre contradicciones y caza mayor, caza menor, Hungría, está entre Buda y Pest. Bueno, y luego ser el referente electoral, ¿no? Moverse por las elecciones. Parece el candidato a todo, pero desde una concejalía hasta la presidencia. Bueno, es que lo es. En el fondo es el candidato en todas las autonómicas. ¿Qué pasaba con Ciudadanos? ¿Qué pasó? Que hubo un momento en que el único candidato era Albert Rivera. Clavado, es que pasó exactamente lo mismo. Bueno, y hoy en principio se retoman de nuevo las conversaciones para la formación de gobierno tanto en Aragón como en Extremadura. En principio parece que después de la tormenta viene la calma y las declaraciones que se han hecho en las últimas horas es de cierta tranquilidad. Pero yo he visto esas declaraciones y son de fuentes. Sí. Fuentes de Génova, las fuentes de Juan Malamet son menos fiables que... No sé. Bueno, todo el mundo tiene fuentes, no solamente Juan Malamet. En este asunto yo creo, con respecto a lo que dice Federico, y no lo digo por el PP sino por Vox, lo que nos falta por saber, y yo no lo tengo claro, es si una cosa es lo que se dice en declaraciones públicas y tal, y luego si se está operando en otra clave por detrás, que le pegaría mucho a Vox. No, le pega a Vox y le pega al PP, pero es que yo, ¿por qué digo Lamet? Porque Lamet tiene el don de identificarse con esas fuentes, o las fuentes con Lamet. Luego, eso es verdad o es mentira, pero que la primera información la da siempre él, que además él es de Izquierda Unida, está en la sexta. Nada más natural que lo normal. Bueno, eso sea, es que se fíe eso sea un virtuosismo del periodismo, ¿no? Que consigues que las fuentes se alineen contigo. Claro, o que tú te alinees con una fuente que odia a la derecha, además. Pero ya pasó con Arriola, ¿eh? O sea, no, esto es mérito de Lamet, porque ¿cómo es posible? Lo ven con García Ferreras diciendo que hay que matar a la derecha en general y a los ricos, como si él fuera pobre. Y entonces dice, pero y luego entonces, esto es el que este. Entonces las fuentes y tal, que son pues de Cuca para arriba, Cuca para abajo, etcétera, y todo el aparato. Antes estaba Semper, que era más educado, pero ahora es todo muy hosco. Y entonces yo veo siempre en el mundo, digo, vamos a ver, esto es lo que arruina al PP seguro, porque además Génova es la ruina del PP. Ese fantasma siempre llamado Génova. Totalmente. Un poco, tengo que decir que unos con más asiduidad y otros con menos. Tú empiezas a hablar con cualquiera de... Bueno, y te cuenta, pero lo que hizo la primera vez que lo hizo, o sea, todo. Pero es que es verdad que tanto en Vox, que ahora ya es la opacidad absoluta, ahora es el miedo, es Stalin era un tibio liberal al lado de lo que hay ahora, que es el nacional-sindicalismo. El otro día, este fin de semana, la que han puesto en vez de Rocío Monasterio, Moñino, hizo un discurso que para Ramiro Ledesma hubiera sido un poco excesivo. Dice, vamos a ver, quiere volver a poner el impuesto de patrimonio. Pero tal cual. Ayer Abascal cargó contra el IBEX. Sí, hay cierto caos ideológico. Que es el nacional sindicalismo. Parece esto de los coches de choque, ¿no? De las ferias, ¿no? Pegándose con los pero antes había debate, ahora no hay ningún debate, son todos socialistas, sindicalistas más bien, que tiene un sindicato que se llama Solidaridad, que creo que es del hermano de Kiko Méndez Monasterio, que lo tiene allí, al frente. Este dice que las empresas son de los trabajadores. Sí, es un modelo aproximándose a Le Pen, ¿no? Al Frente Nacional, con estas cosas medio sociales. Pero ahora con Bardella son más liberales. Sí, ¿verdad? Sí. Porque es una generación joven que dice, oye, tú, ¿qué es lo mío? Lo mío, a mí no me lo toques. Pero esto que era el primer Vox, que defendía además el pequeño propietario, el propietario agrícola, que es el más machacado y tal, ahora no, ahora son socialistas.
Ellos están convencidos de que tienen una capacidad de absorción del voto obrerista. De hecho, le llaman una corriente obrera. Le llaman y están convencidos de que de ahí pueden absorber a la izquierda. Tienen, pero en realidad es del cabreo y el hastío y la ira. No es por fondo ideológico, ni por defensa de intereses. Lo que están rascando ahí es de gente pues abandonada, tirada por la izquierda. Pero tú lo has dicho, o sea, el contagio que están teniendo de la doctrina Le Pen en Europa con todo el tema del grupo parlamentario Patriot. De hecho, hay una cosa muy llamativa en el Parlamento Europeo. O sea, uno de los colchones permanentes de peticiones de determinadas reformas de Vox siempre había sido el tema pro vida, el tema de ir contra el aborto. En el Parlamento Europeo se ha callado. ¿Por qué? Porque la que manda es Le Pen y Le Pen defiende el derecho al aborto. Pero además como derecho, de hecho hay un desplazamiento de ciertos valores tradicionales españoles, hispánicos, hacia estas fórmulas. Y ha sido además algo planificado. O sea, no es que se lo hayan encontrado, que te hayan llevado a la iniciativa. Hace años ya hablaban de esto. Mira, estaba ahí Tebas, el sacamantecas, el que ha hundido la Liga Española y tal, y su hijo, Tevitas. Estos daban unas clases con Marion Maréchal, que es una sobrina carnal de Marine Le Pen. Allí, estas cosas que organiza la gente de Ariza, con Tebas, el de la Liga, el sicario del Barça, Tebas. Bueno, que por cierto está detrás también de la ruina de Zaragoza, junto al Atlético de Madrid y a Gurlian. Muy buen análisis el que hemos publicado en Libertad Digital. Nos vamos a tercera, pero a tercera, no sé si el sábado ganamos en Burgos, a tercera nos manda el PSOE, el Atlético de Madrid y el Imperio Prisa, que conste. O sea, no es el equipo. Es una vergüenza lo que está pasando en Zaragoza, una vergüenza de pura corrupción. Y detrás, siempre, el camarada Tebas. Pues Tebas daba esas clases de obrerismo laico. Sí. Al principio, si de algo se pasaba a Vox, era de confesionalismo. Sí, exacto. Han pasado exactamente al contrario. Sí. Una derecha laica, que es la derecha pagana, la derecha pagana de Hitler, de Mussolini y aquí de Ramiro Ledesma, que a diferencia de José Antonio, era la más minoritaria de todas las derechas. Porque España es un país católico. Claro. Eso José Antonio lo reconocía. Ramiro Ledesma no. Es decir, la parte más fascista. Por eso era el filonazi, era Ledesma, claro. Pero era lo que estaba de moda, etcétera. Y dentro de la falange tiene siempre esas dos almas. La republicana laica, anticatólica, o por lo menos no católica, y luego la católica, que es más, pues la católica más que cristiana es católica, es decir, por tradición, etcétera. Que, por cierto, está ahora otra vez el mismo. Que es de donde venía Vox. Exactamente. Y acaba enfrentando a los valores cristianos, a la iglesia, a la conferencia, con el poder que sea, a la corona, o sea, que es un giro de 180 grados. Tanto así, en el origen. Que hay en el libro que hizo con Fernando Sánchez Dragó, que en paz descanse, él dice que él, Santiago Abascal, que está más cerca de lo que dice, me parece que era Monseñor Munilla, que de lo que dice Rayo. Porque él, esto de la cosa liberal, no textual. Más cerca de lo que dice el obispo, o sea, el de Bilbao, de San Sebastián, que de lo que dice Juan Ramón Rayo. Dice, bueno, bien, pero entonces no digas que eres liberal. ¿Qué pasa? Que había un sector muy fuerte, incluía a Ortega Smith, contra lo que puede parecer, de, bueno, más falangista y tal, pues no, porque era la defensa del pequeño propietario, de la pequeña propiedad, estábamos muy claro. Y el otro día vi una foto, que sí, yo los conocí así, en que están Ortega Smith y Abascal, con Victoria Villarroel, la presidenta del Senado, vicepresidenta de Argentina. Y recuerdo de las últimas veces que hablé con Santi, hablando de Milei, decía, a mí está muy loco, a mí la que me gusta es Victoria. Igual a ti y a todos, porque es buenísima. Pero Victoria es una mujer católica, muy defensora de todas las... No es que sea meapilas, las cosas como son, pero no presume, no es de esta que se arrodilla y tal y cual. Pero es una mujer que representa a la derecha católica, que siempre fue muy fuerte en Argentina. Y esa era la línea de estos. El problema es que eso y lo liberal no coinciden. Y ahora se han pasado a la derecha pagana de Marine Le Pen, desde a Marine Le Pen antes, de Giorgia Meloni,
que también es una laica pura. Ese sí es el entorno más de Kiko, Exactamente. Ese es el entorno Kiko es de Mussolini, ideológico de Kiko, más que de Santiago Abascal, mucho más porque viene del otro sitio, como tú dices. Lo chocante y hay gente que lo conoció en su juventud, con 15 o 20 años, y sus referentes eran los que estás diciendo. De hecho, ellos, siempre que les sacabas a la mención de Buxadé, Jorge Buxadé, y les decías cosas de os está invadiendo la rama Buxadé, y ellos decían, y en eso tenían razón, y dicen, no, aquí los que mandamos somos nosotros. A Buxadé lo han utilizado y lo utilizan permanentemente. Y ahora ya lo tienen callado. Sí, y de hecho está en Europa, está el equipo europeo, ¿no? Que funciona solo autónomo, pero que tampoco se hace mucho caso, ¿no? No, porque es que no está Meloni, o sea, la que marca ahora la pauta a la derecha de lo tradicional es Meloni, que no está en el grupo de Patriots. No está. Y además no quiere estar. Bueno, de hecho la traicionaron. Pues claro, ellos la traición a Abascal, además. La traicionaron y de hecho habían pactado el cargo, creo recordar que era el de Hermann Tertsch, que iba a haber sido vicepresidente, y lo pactan en un momento y al día siguiente rompen el pacto para formar Patriots, porque el cargo estaba pactado precisamente con el grupo de conservadores y reformistas europeos, con Meloni. Señor, pero ellos habían pactado diciendo que era la manera de al final atraerlo, que no hubiera dos grupos. Eso es lo que dijo Santi, era mentira. Él estaba, como Orbán, está en la órbita de Moscú y de Pekín, porque hay que decir, bueno, Orbán siempre defiende a Putin, no, pero las inversiones en Hungría, el país en el que más invierte China es en Hungría, con mucha diferencia de todos los europeos. O sea, políticamente es Putin, pero económicamente, que es lo que al final, a fin de mes se nota, es Pekín. Pekín manda en Buda y en Pest. Ahora ha cambiado, porque ahora la penetración de China en los últimos años ha sido muy fuerte, pero en el momento en el que se constituye Patriots, el 70% de toda la inversión europea estaba en Hungría, la de China. 70% de toda la inversión china en Europa. Ahora será más. Bueno, y son los que le dan el crédito y todo eso. Sí, no, y ahí hay una corriente de Vox que siempre miraron a Hungría de una manera muy directa. Era el referente, incluso el referente legislativo. Hungría ha llegado a utilizar policías chinos en las calles. Tiene un acuerdo firmado para que parte del control pase por la policía china. Es decir, que te puede poner una multa de tráfico un policía chino en Hungría. O sea, que es que estamos hablando de una locura, que es un país que está subcontratado. Dice las naciones, pero si es una colonia de Pekín. Tenemos ahora mismo a todo el equipo de redactores y de periodistas de Libertad Digital y de Radio trabajando en la noticia. Me comenta Maite Loureiro que hay un dato, y efectivamente no lo da la Opinión de Murcia, tampoco la verdad, que Antelo es una persona muy cercana a Ortega Smith. Tienen una conexión importante y este es un factor también determinante, podría ser determinante. También me comenta en este caso Pablo Molina que en las últimas encuestas prácticamente ya daban a Vox al mismo nivel, casi a punto de superar al partido. Es lo último que yo había visto, estaban un escaño arriba o abajo, pero ya la diferencia ya era de un escaño. Y ahí en clave yo creo que en Murcia tiene muchos intereses Luis del Rivero, el famoso Luis del Rivero, que vosotros conocisteis bien, que es cercano a Vox. También estaba en la tierras y el tema agrario y del agua en Murcia. Sí, señor. Y yo creo que Kiko tiene una hermana o tiene parte de la familia viviendo con intereses también por allí. O sea, quiero decir que es un territorio que desde aquí se mira con atención. Y bueno, yo sí que creo que tienen margen para presentar un nuevo candidato. Estamos a un año de las elecciones. Pero esto demuestra que Santi cree que lo de Ortega Smith va a serio y va a largo plazo. Sí, ahí se ha encontrado con alguien que ha querido no jugar sus cartas y dice, voy a jugarlas. Bueno, y aparte imagino que quiere, no quiere irse a Toledo y tal, y a tener hijos o nietos y tal. No, porque es un boina verde. Sí, cruzó a nado el estrecho. Bueno, para poner una bandera en Gibraltar. Con los pies por delante, ¿no? Lo que le pega, es decir, si hay que salir con los pies por delante. Exactamente. ¿Y en qué estás pensando? ¿En ardillas? Pues, por ejemplo, una de las cosas sorprendentes, que ya se ha visto además en Aragón, se quedó a 100 votos de entrar a Alvise en el Parlamento. A 100. Triplicó los votos de Podemos. Sí. Teruel, o sea que tampoco eran trotskistas. Pues, y yo creo que a nada que se junten ahí, le pegan un bocado a Vox. ¿Por qué? Hay gente que es antisistema. Lo que quiere es el petardo. Sí, todo lo que hay le parece poco, dice, ¿no? Bueno, si la mayoría no. Más lejos dice con este, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con Alvise? Dice, no nos ¿tú engañemos, qué estás? ¿Tú estás contra la monarquía? Pues yo estoy contra la democracia. Eso es. Para que veas. Sí, lo de los huevos duros, ¿no? Ahora, como ardilla, esto es un hurón. O sea, Ortega Smith no es ardilla. Yo me he empezado a leer el libro de Alvise, que sabes que se ha autoeditado él, y es muy curioso porque en la carta de presentación él habla muy sinceramente con el lector. Él viene de una familia totalmente desestructurada, en donde la violencia era el pan nuestro de cada día.
Él se reconoce un niño maltratado, reconoce que su madre era una mujer maltratada. Él dice que él aprendió desde muy pequeñito a vivir con el miedo y que en varias ocasiones en la vida pues ha tenido miedo o ha vivido la tensión de que su vida corriese peligro real, y que esa convivencia con la muerte, digamos, o con ese peligro del miedo le ha hecho pues tener una perspectiva ante la vida en donde no le da miedo nada y no espera tampoco nada. Pues confirma mi intuición, el Lazarillo y el Buscón, es decir, un Vivales y un pillo y un pícaro, y además que justifica en su experiencia, y como yo he tenido un aprendizaje y yo no soy una persona confiable. Luego me lo pasas, porque me interesa, porque es la primera vez que un político español no había oído eso se reconoce a un niño maltratado. Él dice lo que no sabe, creo, es que un niño maltratado maltrata. Por eso estoy haciendo yo las analogías. Es decir, como yo he tenido estas experiencias, me puedo permitir, él habla de algo que me parece que es muy real, de la normalización de la violencia en un hogar, ¿no? Él dice, yo normalicé la violencia, para mí era algo normal, yo pensaba que la violencia en el hogar era algo que todo el mundo tenía en sus casas cuando llegaba la noche. Dice, lo que yo contaba, dice, la prueba de cariño más clara que podías tener en mi casa es si te tiraban el plato de sopa ardiendo en la cara o te lo tiraban en el brazo. De hecho, no hay vida, es verdad que no hay, reforzando eso, yo alguna vez quise preguntar, ya sabéis que a veces Sevilla tenemos, es un periódico local aparte, y pregunté a nuestra gente allí, porque él se supone que es de allí, su madre creo recordar que vive allí, y no había información, o sea, nadie conocía nada la primera noticia ahora me entero de sus andanzas en Sevilla. Creo que conseguimos saber en qué colegio estudió y tal, pero no él ha estudiado en 3 colegios. Pero no había rastro de él, efectivamente. Él es un niño que son 4 hermanos. Él es un niño que ha ido de colegio en colegio. Dice, yo siempre era el nuevo allá donde llegaba, porque es un niño que ha fracasado escolarmente, luego se reconoce a sí mismo como un adolescente muy, muy complicado, con una vida adolescente, donde ha dado mucha guerra, ¿no? Me imagino que como consecuencia también un poco de la educación y lo que le ha tocado vivir. Yo le he tratado muy poco, casi nada, casi a posteriori, y tengo que decir que es un gran mentiroso y una persona que no merece la mínima confianza. Un tipo... ¿Quién era el secretario? Que no tiene valores más allá de buscarse la vida, un buscavidas, digamos que efectivamente justificándose, se comprende en parte por eso que estás contando. Claro, que yo ¿cuál es la relación con Negre de Alvise? Que ahora sabéis que está con Trump, ¿no? Que está por Washington, se ha metido con un tío que es el enemigo. Ha huido de Buenos Aires, Grenell. Ahora por... Bueno, es que huyó de Buenos Aires porque compró primero un periódico que se llama La Derecha. El 50% valía como $0.50 o una cosa así. Sí, le pusieron dinero. Y entonces entró, a través de Karina Milei, entró en el ámbito de los negocios. Y entonces luego pasó a las provincias, y algo ha pasado en las provincias, que en lugar de darle dinero, le dieron pasaporte. Sí, entonces el tío se recicla con Grenell, que es el enemigo jurado de Marco Rubio. Por eso es él el que hace el trabajo sucio contra, es que se dice pronto, contra Corina. O sea, él dice que Corina está absolutamente, fuera de control porque gente como Cayetana, que es de izquierda radical, la tiene para allá. O sea, María Corina, Cayetana, de izquierdas. Eso está publicado por Negre, a las órdenes de Grenell, en la Casa Blanca. Y el tío, que consiguió no sé cómo meterse de comentarista, por Karina Milei, por el sector negocios, digamos, del gobierno de Milei, que ha tenido que salir tarifando estaba en todas las televisiones. Y ahora en Estados Unidos está en la Casa Blanca de verdad. Sí, sí. Este número que montó, que Ayuso con buen criterio mandó solamente un vídeo de propaganda turística de Madrid, que Gorilas en la Niebla, por supuesto, no ha visto. Qué vergüenza ser madrileño y que condecora a Trump. Infórmate, te escapas de calzoncillos, primero. Pero ¿por qué es? Porque ahí está Negre cortando el bacalao. Sí, y parece que intentando por detrás llegar a Corina diciendo que él puede arreglarle el problema que tiene. El problema que no existe se lo puede arreglar. Él le crea el problema a María Corina Machado o a cualquiera que la pueda apoyar y después te lo arregla. Pero yo creo que la relación de los dos fue ocasional, ¿eh? O sea, yo les recuerdo al inicio del COVID, que es verdad que tuvieron mucho trato Negre y Alvise, pero yo creo que era simplemente porque Alvise estaba buscando un hueco mediático. Negre estaba sacando el canal, el estado de alarma, y ahí hubo un momento de cercanía. De coincidencia. Pero yo creo que coincidieron porque el uno pretendía
aprovecharse del lanzamiento del otro y el otro necesitaba un medio para apoyarse y era el medio estado de alarma. Pero yo creo que los dos no tienen ahí una unidad de acción. Pues que viene del mismo sitio, sin duda. Viene rebotado. Estuvo cerca de Vox, ¿no? Sí, poco y tal, o sea, claro. Bonito, pero Negre también estuvo muy cerca del Partido Popular. Muchísimo. Del Partido Popular de Pablo Casado, muchísimo. Y de Ciudadanos también. También, ¿no? Si Negre tiene el don. Lo echaron del periódico porque se había inventado una entrevista bueno, y otras hazañas y tal. Es cuando se hace papel. Que yo recuerdo que estaba, bueno, fíjate, ¿quién estaba entonces? David Jiménez, el director, y en fin, estas cosas. Entonces yo me acuerdo que el día en que veo que va a escribir en papel Piqué, un separatista desvergonzado, un sacamantecas, un ladronazo que acabará en la trena por toda la venta de la copa y tal y cual. Bueno, pues entonces yo le digo, me acuerdo quién era entonces el director, pues digo al editor, digo, bueno, yo me voy. O sea, yo no escribo en un periódico donde escribe un separatista ladrón. O sea, y menos que está insultando a los españoles todo el día. A mí no me hace gracia porque sea futbolista, es peor. Porque si alguien no entiende que el partido político del separatismo es el Barça, es que no ha entendido nada de lo que pasa en Cataluña. Y entonces, no, tal y cual, porque Javier, porque claro, es que tenemos que darle un perfil. Era la ideología de Negre. Sacar tweets en portada de un periódico de papel. Pero ¿a quién se le ocurre? A la audacia absoluta. El tío no para en barras y esta gente, es verdad que siempre en la derecha hay una colección de idiotas que piensan que ellos van a hacer la Fox. Así engañaron a los de la Fundación Francisco Franco, los del Yunque. Vamos a hacer la Fox en España. No sé la de veces que han hecho la Fox en España. Siempre ha quedado 5 millones de euros han desaparecido. Y por supuesto no hay Fox. Realmente. Pero mira que es viejo esto. Y siempre caen. Es verdad que en tiempos de Casado y Teodoro estaban encantados con Negre. Siempre piensan que hay alguien, este es el que nos va a salvar, ¿no? Este es el que necesitamos, ¿no? Esta es la palanca. Hecho, hablaban literalmente de eso que está diciendo Federico, lo de montar la Fox. O sea, eso era una expresión que ellos la decían habitualmente. Tenemos que encontrar a alguien que financie para montar la Fox. Yo recuerdo un día Casado que estaba con Luis Herrero y nos dice, necesitamos un Wyoming de derechas. Sí, eso era otra frase, otro comodín que circulaba. Dice, vamos a ver, si es un Wyoming no es de derecha, si es de derecha no es un Wyoming. Pero además, ¿a quién quieres parecer tú? Y además, ¿qué nos dices a nosotros que estamos en contra de eso? No, porque y tal. Ese era otro comodín de la época. Pero es que dice, bueno, ¿tan tontos eran? No, tan tontos son. Porque son los mismos, ¿eh? Cuca es la que más elogia a Casado el día que calumnia a Ayuso. Y de hecho, si a alguien se le ocurre lo de Vito Quiles, que en fin, lo que quiera tal, pero se le ocurre, lo hacen, pero luego se empiezan a acobardar, y entonces en el tren en que va ya no lo hace, y cuando llegan ya no se sabe si ha pasado, si no ha pasado, si no sé, estas cosas, ¿no? Sí, los finales de campaña son terroríficos para eso. La última... Ahí es una especie de hervidero de ideas, de ideucas. La última semana es como los segundos tiempos del Madrid, se le hacen largos. La última semana... es verdad. Bueno, ¿a quién mandamos el colacel, Federico? A región de Murcia, ¿no? Porque bueno, yo creo que lo van a... Oye, es tremendo que un partido que está rozando el poder, que entre en crisis, eso demuestra que el partido no es un partido, es la secta que dirige un señor. Y alguien se ha atrevido a creer que sigue siendo un partido. Pues... Ahora, el capitán Ortega Smith es de cuidado. Además, yo lo veo rejuvenecer. Las fotos que le vi ayer, yo no sé si empezó a teñirse o qué, pero tiene menos canas, está con unas ganas de pelea, que es lo suyo. Ha estado estas Navidades esquiando fuera de España. Ah, pues era eso. Sí, además él no ha esquiado nunca, pero su mujer es una gran esquiadora y ha aprendido hace relativamente poco, que tiene mérito que una persona tan alta y tan mayor ya aprenda a esquiar. Tú que esquías, sí, eso, o lo aprendes de pequeño o es complicado. No. A ver, ahí si hacemos la caricatura es un legionario, con lo cual el legionario para adelante. El legionario no se va a casa. Esto te indica que no tiene ningún tipo de problema en afrontar nuevos retos. Y que un problema que tenía, que es que era ligón y tal, por fin se ha calmado. Yo lo conocí cuando era novio de Cristina Seguí. Yo la sigo a Cristina Seguí porque lo que está contando en Valencia, de Mónica Oltra y de esta gentuza, primero tiene mucha gracia. Sí, le he perdido la pista, no sé por dónde anda ella ahora. Sí, es que tiene un canal en YouTube que se llama CSegui, como si fuera el CSI, pero... Y todo lo que está contando de la Oltra, de Compromís y tal, fue ella la que denuncia. No solamente eso,
proteger a la niña. Ella lo denuncia políticamente porque políticamente nadie quería hacer nada, pero eso se contó en los medios, eso salió en los medios de comunicación. Sí, pero es verdad que nadie políticamente quiso moverlo. Pero es que ella y un periódico no lo va a llevar a los tribunales. Saca otra cosa que es cómo daban en adopción a familias amigas. Es una historia, un escandalazo monumental. Y entonces la llevan a los tribunales. Le han pedido no sé cuánto tal. Y el Bustunduy el otro día, y ella sigue, le piden 2 años de cárcel o no sé cuánto. Y 4 años. Sí, 4 años. 4 años. Ábalos, porque dijo que era un putero. Oltra, porque dijo que dejaba que el marido maltratara a una menor de edad, y las adopciones ilegales, que son tan ilegales y tan arbitrarias como suelen ser, hay que decir. Esta gente que le quita a los hijos, por ejemplo, a esta muchacha, o se los da quien quiere. Y eso es verdad, porque pasa así. Ahí tuvo, en el momento de máxima fuerza de Compromís, le declaró guerra a muerte y la borró del mapa a Cristina Seguí. Utilizó toda la fuerza, todas las cañoneras y... Claro, porque además es la que en último término la ponía en peligro al llevar a los tribunales los asuntos y al convertirse en acusación particular. Hay una fiscal que es íntima amiga de Mónica Oltra, creo que se llama Gispert, que es una fiscal como de Susana, violencia de género, etcétera, que es una cosa... que es que van juntas a los mítines. O sea, es que se dice pronto. Y es igual, y la tía aguanta, y lleva 5 años así. Bueno, con la CEL entonces, ¿a quién se lo mandamos? Pues yo creo que a la noble región de Murcia. Pues a la noble región de Murcia. Además ya pronto es primavera. Maravillosa, además, un sitio extraordinario. Y ya verás este año que es Semana Santa, con lo que ha llovido, cómo estará aquello. La huerta. Pues Murcia, qué hermosa eres. Muy buenos días. Hay cosas que, pese a que pasen los años, pues no cambian, y es la pérdida en la producción de colágeno, el avance de los radicales libres que se agudiza con el paso de los años, tanto por dentro como por fuera, y eso se nota en la piel, se nota en el cabello, el brillo y hasta en las uñas. Por eso hay que promover la producción de colágeno endógeno, algo complicado si no conocemos con la CEL Antiox de Mundo Natural. Nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono de asesoramiento gratuito 91-446-0000. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, a ver, Naya, ¿qué me cuentas del Corte Inglés que me huele muy bien? Pues tenemos muy claro que para hacer la mejor compra, ¿dónde vamos? Nosotros aquí además lo tenemos al lado. Sí, la mayor calidad y la mayor variedad está en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Garantía de primeras marcas y amplísimo surtido. Y además cuentan con servicios exclusivos. El cocedero propio de marisco, el corte y envasado al vacío de jamones y paletas. También los productos locales, sostenibles y ecológicos, y hasta el obrador del Corte Inglés. También tenemos todas las reservas edición limitada, los jamones de bellota 100% ibéricos y la marca más exclusiva. Cualquier marca, más los productos del Corte Inglés Selección, que están fenomenal. Todas las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en vinos, quesos, frutas, verduras, carne, conservas, vegetales, pescados, en todo. Así que si queremos la mejor compra, Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy, Federico? Pues mira, voy a comprar una barra campesina. Muy bien. Yo soy entre la baguette clásica y la chapata. Pero la barra campesina está en un término medio muy acertado. Sí. Y además, cuando la veo, un cantero, me da cortar así y hacer un bocadillo clásico. O sea, con el cantero eso que luego tienes que cuidar no mancharte y tal. Mejillones, anchoas, jamón. Ayer vi yo un bocadillo de cocido. Sería sin garbanzos. No, digo yo, garbanzos con todo. Porque sin garbanzos es la pringada que dicen que anda es soberbio. Ropa vieja, o ropa vieja en otro sitio, efectivamente. Pero ya con garbanzos. Fíjate, y no son las 10 y ya estamos almorzando. No, bocata de garbanzos. Un poco excesivo. Sí, no, en Teruel no lo contemplamos eso, no. Habiendo jamón, además. No. Venga, vamos. Una pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo primaveral. Hay una dana que a modo de forúnculo ha salido en Canarias y que está ahí lloviendo y tal, pero solo en Canarias. Y no sabemos si eso se va a desarrollar y convertirse en quiste o desaparecerá en el Atlántico. El Mediterráneo, como diría Sánchez.
Lo de Sánchez y la geografía es un odio a primera vista. Bueno, y el resto de España, cielos altos, más claros que nubes y temperaturas, pues eso de paseo. 20 de máxima en Madrid, está Madrid perfecto. La máxima nacional, ojo, repite Bilbao y Sevilla. Sevilla con 25 grados y la humedad del Padre Betis, luego Guadalquivir, eso son palabras mayores. Eso ya es calor. Esos son 30 grados de verdad. En fin, y la mínima, pues Teruel, naturalmente, nos han dejado solos. Allá Soria. Aquí, cuando uno gana el prestigio de las mínimas y de curar jamones, es en estos días. Es como jugar con el Osasuna. Tienes que dar el do de pecho, si no, ¿qué pasa? Se pierden las ligas. Pues ahí está Teruel, solo, 0 grados. ¿Y en la bolsa, Luis Fernando? Bueno, mucha información podemos dar hasta ahora del mercado español. Federico, en 18.422 puntos, y eso que está cotizando plano, unas décimas en negativo, pero ni siquiera el impulso que le da Indra a esta hora al IBEX 35 le permite cotizar en verde, y es que la compañía líder en defensa en España está subiendo ahora mismo un 16,28% después de presentar resultados con una subida en beneficios de más del 40%, lo que le impulsa, como te digo, hasta ahora en el mercado, pero ni siquiera con una Indra subiendo el 16% consigue entrar en verde. En cualquier caso, 18.422 puntos para el IBEX 35, máximo histórico, extraordinario con el comportamiento de nuestro selectivo. Y extraordinario el comportamiento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que al haber recordado a Donald Trump que unos aranceles son impuestos. O sea, no lo venda como protección, son impuestos al consumidor. Claro. Está muy bien que le recuerde a alguien el ABC de... Tal. Y que no es su competencia poner impuestos. No, claro. Señor, porque los impuestos y ponen los gente estados. Que ha nombrado al propio Trump que envidia, ¿no? Que envidia de profesionales y de juristas. Usted me habrá nombrado, pero yo estoy aquí y yo hago mi trabajo. Pero claro que sí, pero además le explica el ABC de la economía, que los aranceles castigan al consumidor. Al productor le puede molestar, pero al final eso repercute. Y usted no puede poner impuestos, porque esa es una federación. De hecho, ya han calculado, ¿no?, el impacto, y el 90% del pago de los aranceles es el consumidor final, ya sea empresa o particular, en Estados Unidos. Y el más pobre, además, porque lo que importan sobre todo son cosas de la vida cotidiana, de calidad relativa a clase media. Y hay un daño colateral añadido, dejadme que os recuerde, que es que la reacción después de la decisión del Supremo ha sido que las empresas que han sufrido ese incremento de aranceles piden su parte. Oiga usted, si esto no podía ser, devuélvame el dinero. También. Pero al consumidor no se le devuelve nada. No, nunca se le devuelve. El consumidor es el pagano de esta fechoría. Eso Pero me chocó, porque además lo han hecho público. Fue un comunicado público, dice, es que no puede subir los impuestos. Y esto es subir los impuestos, más bárbaramente, claro. El 15% de golpe. Y está el otro que se lo llevan los demonios. Dice, bueno, imbécil, no reacciones en caliente. Claro. Y allí reaccionan, o sea, la fórmula que utilizó, que fue la ley de medidas de emergencia, y se lo han tumbado y han dicho dónde estaba la emergencia. No había ninguna emergencia. Usted ha subido impuestos al pueblo norteamericano hurtando el debate normal, que es justo lo que se hace aquí. Y aquí no se dice absolutamente nada. Aquí gobernamos de decretazo en decretazo. Tenemos a Pumpido. Sí, sí. Por cierto, ya sé por qué jugó mal el Madrid ayer. Estaba al lado de Florentino. Es un agujero negro. O sea, a donde va Pumpido es un desastre. La maldición de Franco Camón es él. Es él. Te digo yo. En fin, noticia de interés cultural de la 11. Pues hoy hablamos de Andrés Amorós porque esta tarde presenta su libro Se canta lo que se pierde, los 50 mejores poemas españoles comentados del arcipreste edita Antonio Carvajal. Va a ser en la redacción del Debate, 7:30, hasta completar el aforo. Federico, tú vas a estar ahí acompañando a Andrés Amorós. Y bueno, pues 7:30... redacción del Debate. Libro muy bonito, además de tapa dura, un libro de regalo. Precioso. Yo lo tengo en mi mesa para disfrutarlo, si puedo, este mismo fin de semana. Pues hay, sobre todo, la parte del barroco menos conocido, bien explicado. Son 50 poemas, ¿no?, que él ha seleccionado. 50 comentarios, lo ha estado publicando en el Debate,
es una página más o menos cada poema, pues como unas 8 o 10 páginas más, ¿no? O sea, es comentario, pero no abrumador. Y este martes, además, estuvo aquí Andrés Amorós. Sí, señor, lo pueden ver en YouTube, estará encapsulado y se puede leer y seguir, además. Sí, Yolanda Díaz habrá inspirado a muchos poetas, muchos poemas. Yolanda inspiró el libro de Luca Constantini, que no está mal. No, bueno, hay varios libros sobre Yolanda Díaz, porque Luca escribió el bueno, pero luego hay otros que escribieron el malo. La geografía. Sí. Y bueno, veremos a ver, porque se pueden escribir más libros. Dice hoy Luca, precisamente en The Objective, que la alcaldía de La Coruña podría ser su próximo objetivo político. Así que se preparen. De derrota en derrota, ¿no? Sí. La derrota final. Oyentes de La Coruña. Bueno, pero yo imagino que estarán los de Fene, que siempre decimos del Ferrol, decíamos antes. Del Ferrol no, es de Fene, que está al lado. Sí. Bueno, pero dirán... Hombre, ya no se reirán de nosotros los del Ferrol, a La Coruña. Bueno, en las tiendas deben estar, eso sí, también, así frotándose las manos, porque es una fashion victim. ¿Quién le iba a decir, verdad? Pero aquí había dinero del Estado. Fuera de aquí ya no sé lo que tendrá. Bueno. Pero, oye, yo creo que ya... El día que piense y reflexione, solo puede estar agradecido. Una persona que no era nada, que no llegó nunca a ser nada, que sigue sin por ser todos nada. Los sitios que ha pasado, eso que se dice tener una flor en el trasero, para decirlo en fino, Julián, ¿no? Buscará algo y seguirá viviendo del cuento. Pero, o sea, seguro. Ya se sabía. O sea, lo de trabajar es una palabra nada que no... por Pablo Iglesias, en fin. Que hay dedazos y dedazos. Los dedazos están mal, pero si es que te lo da es Pablo Iglesias, el otro, el Sánchez, ve la oportunidad y dice, bueno, el menudo juguete me regala aquí para tener, para enredar. Ella está jugando con ella como una marioneta todo este tiempo. Pablenín le llamaba la Siriza gallega. Sí. Siriza. Luego se ha estilizado, eso sí, lo que ha sacado estos años de Madrid es estilizado. Irene era más que el dedazo, el ventanazo, ¿no? Porque ella cuenta que cuando le llamó Pablo Iglesias para ofrecerle el puesto, ella estaba limpiando los cristales de su casa, ¿no? Entonces, y le molestó mucho. Me llamó y tal, me molestó, pero acepté. O sea, entre plancha y plancha limpiaba los cristales. Sí, ella limpiaba. Sí, sacrificó por el horizonte. Y luego Irene Montero reconoce que es el mayor error que cometió Podemos, claro. Bueno, hay varios más, Por ejemplo, Errejón. No, pero eso no lo dice Montero. Montero dice que el mayor error fue Yolanda. De todas formas es maravillosa la tesis, O sea, voy a decir por fuera que yo no manipulo el partido, que luego me voy a quejar de cómo lo manipulo. Claro, exacto. El problema de ir manipulando el partido sistemáticamente es que, claro, pues hay veces que pones a Irene Montero, hay veces que pones a Yone Belarra, hay veces que pones a Yolanda Díaz, claro, porque eres tú, el reyezuelo, claro. Y eran muy listos todos, pero al final con eso se ha quedado Sánchez, porque en el fondo les quedan 3 escurriduras, ¿no? Todo eso es de Sánchez ya. Enseguida, o sea, todos estos que eran... Enseguida viene Silvia Ribeiro, que ha escuchado a los oyentes, creo que tiene muchas llamadas y no sé, me imagino que habrá comentarios al respecto. Ayer vi precisamente en el canal de Cristina Seguí que esta canaria, esta hiperfeminista que está con pam, patapam y tal y cual. Sí, el Victoria Rosell. Victoria Rosell. Vicky, como se hace llamar. Entonces Vicky hace un discurso como de coaching suicida, ¿no? Porque lo que dice es hay que acabar con una legislación punitiva. El punitivismo, esto de castigar, por ejemplo, al violador, es un error. Porque en el fondo aísla a la víctima. Esto es textual, Ellas se quedan, no les arregla nada, porque ya ha pasado. Él entonces está contra la pared, digamos, solo porque quererlo castigar, ¿para qué? Si eso la aísla a la víctima. La justicia restaurativa, ¿no? Que le llaman, ¿no? También Lilith Bestringe es una defensora del método. Pero decir que la punición, ¿para qué está el delito? ¿Para qué está el Código Penal? Ahora bien, cuando a ella le han dicho algo en un aeropuerto, usted no sabe con quién está hablando. Cuando a Irene... cuando hubo alguien condenado por algo que le hizo y tal, no pidió la condonación de la pena. No. De que esa pena no se cumpliese. Era un hombre que iba con un altavoz de estos que tenemos todos en nuestros dormitorios o en el cuarto de baño y ponía El que viva España de Manolo Escobar desde Spotify. Sí. Y lo ponía y se lo acercaba al muro del casoplón de Galapagar. Ese fue el pedazo de delito, el acoso, el escrache, el jarabe democrático brutal que no podían soportar porque se oía El que viva España de Manolo Escobar a través de un móvil porque era un altavoz que medía como una mano. Era con mala intención. Claro, eso va a ser. Eso va a ser. Era con mala intención. Y tenía a la policía de escolta que media hora antes de ir a su coche
que le hacía calentar el coche. Claro, sí. Ella, que es una mujer yo vivo de por allí, pensamiento. entiendo que hace mucho frío, que en invierno... Pero bueno, yo lo arranco, me tomo el café y luego el coche está caliente. También, eso se manda. Eso los de derecha, los de izquierda, bueno, son cosas que no se te ocurren. ¿Para qué está el servicio? Dice la izquierda. ¿Para qué está el servicio? Pues eso. Pero tú ves ahora a la Vicky Rosell con el cambio que ha habido en la sociedad española y europea en general. Dice que no hay que castigar al violador. Dice, perdón, no puede ser. Lo ha dicho, lo está diciendo, lo dice. Y lo dice y los demás. Y está detrás, además, Irene Montero, con esa cara de monja despeinada que pone ahora, que está así, está como ida, está, pero no es. Bueno, y la otra está diciendo unas atrocidades monumentales y tú te das cuenta que la otra no oye. Y si oye, no escucha. Pero que es una barbaridad monumental. O sea, para que no te vote, pero nadie, nunca. Bueno, pues ahí está. Y ella se queda escuchándose a sí misma. La Vicky. Y entonces se queda mirando un poco así porque ¿qué es el punitivismo? Un error. Tú sí que eres un error, pero bueno, tremendo, ¿eh? Pues ahí está, se puede ver, ¿eh? Pero es que mira que han hecho cosas y han dicho barbaridades. Esto es peor todavía que lo de Carmena cuando decía que al violador había que mirarle a los ojos y al terrorista. Míralo tú, yo prefiero que lo liquide la policía y en todo caso que lo detengan. Bueno, pero viven en un mundo... Carmena llegó a hablar de que el 80-90% de la población reclusa, de los presos, tenía que salir, que no tenían que estar ahí. Bueno, pero ahora no nos extraña saber y recordar que, claro, Carmena fue la mentora de Errejón. Claro. Y Carmena, siendo una mujer mucho mayor que Errejón, teniendo una experiencia vital interesante, ¿no? Como ella misma ha descrito, pues algo vería en Errejón. Algo vería en él. No, claro, es que aquí... Sí. No sabemos quién es la famosa segunda, ¿no? No se conoce, por lo que dicen que es más famosa que Elisa Mulliá, pero no se sabe. ¿Sale en televisión? Sí, por lo visto es de ese mundo, sí. Y de hecho, Elisa Mulliá ha hablado con ella, con lo cual tiene toda la pinta de que debe ser mundo efectivamente artístico, actriz, etcétera, y que por eso tienen esa conexión. Pero el nombre no se sabe todavía. Me hace una gracia el que dijo, no hay denuncias falsas. Ah, ¿no? Toma, Carmen. No, pero tú ayer entrevistaste a la abogada. A la abogada, ¿no? Sí. Y me llamó la atención que está puesta la demanda, pero no está ratificada, ¿no? No está todavía ratificada por ella. Ella tiene que ir a sede judicial todavía y ratificarla. O sea, es verdad que la querella es suya, la denuncia es suya, eso es verdad, pero efectivamente ella se tiene que personar todavía judicialmente y ratificarla. Pues veremos a ver si lo hace, ¿no? Y han conseguido que tenga el trato, efectivamente, lo que llaman ellos el procedimiento Biogen, el de protección de violencia de género. Entonces, efectivamente, en la denuncia, que yo sí que la he visto, y en la denuncia efectivamente va como anónimo, o sea, va totalmente oculto el nombre. Y ella les ha pedido al despacho efectivamente que tienen que mantener sistemáticamente el anonimato. Pero bueno, al final se acabará sabiendo, y tú lo has visto también, si lo de la Mulliá era paradójico, lo de esta va mucho más allá. Y al mismo tiempo ese es el espíritu de la ley. Una ley donde da igual, los hechos dan igual. Si es hombre, seguro que es culpable. Claro, sí. Ah, pues eres culpable, claro. Por ser hombre. De hecho, fue el propio refugio de Errejón cuando tuvo que reconocerlo. Es decir, me han hecho así, de alguna manera, ¿no? El machismo, el capitalismo me ha hecho así. Pero él lo negaba. El liberalismo me ha invadido. Estaba como víctima en el fondo también. El anarcocapitalismo y el anarcoliberalismo. Dice, no, será el comunismo de cintura para abajo, como siempre. Que es una ideología de violadores, de ladrones y de violadores. Desde el Ejército Rojo. En fin. A ver, como siempre, gran expectación. A ver, ¿por dónde salen hoy los oyentes? No os podéis ni hacer una idea de la cantidad de propuestas que hemos recibido para el futuro laboral de Yolanda Díaz, ahora que dice que no va a liderar ninguna lista. Ha pasado además algo curioso. Los oyentes que nos siguen desde Galicia, no sé si es por eso de no mentar a la bicha, directamente en sus mensajes no hacen ninguna referencia a la posibilidad que publicaba hoy de Objective de que se presente para liderar el Ayuntamiento de la Coruña. Pero como os decía, el abanico de opciones es inmenso. Proyectos nacionales, internacionales, en política, fuera de la política y un sentir general. Es la peor ministra de Trabajo de la historia, pero la van a echar de menos. Una pausa y las escuchamos. Es la mañana. Es radio. ¿Qué personajes, verdad? Luego echas en falta... Esto es como
portero de noche y tal, al final se hace falta el torturador. Claro, pues fíjate, por ahí van los oyentes, no están preparados para despedirse de ella. Un mundo sin Yolanda. Efectivamente, no aprueban en absoluto su gestión. De hecho, algunos dicen que no ha gestionado nada, pero admiten que gracias a ella, en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, pues que por lo menos nos arrancaba una sonrisa de manera directa o indirecta, por los gestos, porque cada vez que hablaba subía también el pan, no nos vamos a engañar. Por la cara de Garamendi. La cara de Garamendi. Garamendi seguramente también le eche bastante en falta. Espartaco, así que... Espartaco lo va a echar de menos. Una de sus figuras recurrentes. ¿Quién es Espartaco? Todo el día citaba a Espartaco. Sí, es verdad. Ella, todo el rato. Tiene un montón de declaraciones que dice: el mundo no ha dejado de ganar derechos laborales desde Espartaco. Vale, Espartaco perdió todos los que tenía. Espartero, claro, naturalmente. No, Espartaco. Ya. Bueno, ni ver la película esa noche. Vio la película. Vale. La película además es fantástica porque, como está hecha en clave comunista, entonces la batalla final es las legiones perfectamente ordenadas y luego un montón de gente, como si los esclavos fueran idiotas y no supieran que eran soldados, que se combaten falanges y tal y cual. Pero bueno, lo hace el director, que era rojo, y entonces ha quedado como que el pueblo tiene que estar organizado, porque si no los malos te organizan el ejército y te ganan. Como si no lo supieran los esclavos, que les estaban dando pal pelo en toda la península. Pero eso queda, y hasta ahí llega ella. Sí, mira, una cosa ordenada y lo otro es el caos. Ese horizonte no nos conviene. Eso, y os voy a dar un dato, que le gustaba mucho decir, les voy a dar un dato, y leía lo que llevaba escrito. Así que, bueno, como le van a echar en falta, como gesto de cortesía, qué menos que hacer las veces, ya que es la ministra de Trabajo, de agencia de colocación y ofrecerle opciones laborales. Atención al último mensaje. Nos lo envía Beatriz de La Coruña. Por supuesto, la opción no es la alcaldía. Creo que Yolanda ha sido la peor ministra que ha habido en la historia de España. Ha querido cargarse las empresas y no se da cuenta que si no hay empresas, no hay trabajadores. Y eso de que no se va a presentar, no la quiere nadie, no la presenta nadie. Yo propongo que le den una embajada. No sé si le gusta Afganistán o le gusta Irán, ya que le gusta tanto el burka, que lo piense. La de pasta que se va a ahorrar en ropa. A ver si descansamos un poco de este meneo de cabeza, porque no sabe de qué maneras ponerse las modelitos. Su futuro, si les voy a decir la verdad, me importa una higa. Me conformo solamente con que no vuelva a sus antiguas costumbres, a proteger a los martiños de turno. Bueno, pues el futuro de Yolanda Díaz, yo creo que va a ser la sustituta como Chica Almodóvar de Rosy de Palma. Yoli Tenacillas tiene un futuro prometedor en el mundo de la abogacía. No sé en qué despacho de abogados la contratarán, porque seguramente se estén todos peleando por tenerla entre sus filas. Me río por no llorar. El futuro de Yolanda Díaz es de tertuliana en las televisiones. Desde hace muchísimo tiempo tenía planes, intenciones de entrar al PSOE y ahora ya ha llegado la hora. Y yo creo que es una buena idea porque esta mujer todo lo que toca lo hunde. No creo que se una al Partido Socialista porque para el Partido Socialista es una persona ya desacreditada. Entonces yo creo que sí que va a volver a Galicia a continuar ahí su vida política. Así planchaba, así planchaba, así planchaba, así planchaba que yo la vi. ¿Qué le habrá hecho Coruña a esa pobre? Yo lo único que siento es los buenos ratos que nos hacía pasar. Mire, yo pienso que esta Yolanda lo que quiere es estar al mando de comisiones obreras. Es digna hija de su padre y ahí creo que no va a pegar mucho golpe. Por eso se dice que Unai Sordo suena para sustituirla. Puede ser un cambio de cromos. Vamos. A ver, esa cartera siempre está controlada por comisiones obreras. Ella era un satélite de comisiones. Y además, la madre de Pablo Iglesias es abogada de comisiones obreras. Sí, y su única base de poder, por llamarlo de alguna manera, era su influencia en comisiones o la influencia de comisiones en ella, ¿no? Exactamente. Realmente lo único que ha tenido. Esta mujer, aparte ya de sus declaraciones y el folclore que la ha rodeado siempre, era ministra de Trabajo. Y en España, en estos momentos, si sumas todos los que están borrados de las estadísticas oficiales, te vas a 3,7, 3,8 millones de parados. Sí. Somos el país con mayor tasa de paro de toda la Unión Europea
En paro total, más en paro doble, femenino, más sí, doble. en paro femenino y en paro juvenil. El 12-13% de los contratos que se hacen exclusivamente son contratos de verdad no precarios, los típicos contratos a jornada completa y puesto indefinido. El resto tiene toda una dosis de precariedad brutal. Es decir, es un desastre. El daño que ha hecho a las empresas, el daño que ha hecho al mercado laboral, el daño que ha hecho a la gente joven para incorporarse a las empresas es brutal. O sea, más allá de que esté todo el día hablando de Espartaco y todo el día, ahora me voy de compras aquí, me voy de compras allá, ha hecho un daño a la población española brutal. Y además el fracaso, digamos, acrecentado por el intento de ocultación, como dices, ¿no? Inventándose nominaciones como los fijos discontinuos y demás para intentar sacar a gente oficialmente, formalmente del desempleo cuando son desempleados, ¿no? Que eso lo vio enseguida. En cuanto llegó, dice, esto se me va a volver en contra, la mejor manera es cambiar las cifras, ¿no? Vamos a ir rápidamente a lo que esté pasando, que nos lo cuente sí, porque Daniel hay muchas Muñoz. Noticias. Claro. Sí. Y luego lo de Murcia, no dejo de darle vueltas. Eso un poco diabólico, un 25% de expectativa de voto tiene Vox en la región de Murcia. Un 25%. Es que eso tiene una pinta que no va a quedar en Murcia. No, sí, porque de hecho no nace en Murcia. No, esto es una ceifa, que eran lo que hacían los musulmanes en verano, que es que cogían y se iban para el norte y todo lo que era de trigo y tal, eso ni se lo quedaban, lo quemaban. Y quemaban hasta donde pudieran quemar. Y sobre todo las puertas de las iglesias, por supuesto los civiles, cogían esclavos, esclavas que les gustaban más y tal, que una vez llegó hasta Santiago de Compostela, se llevaron las campanas y las convirtieron en lámparas, pero gigantes, en la mezquita de Córdoba. Y cuando conquista Fernando III y Alfonso X, conquistan Córdoba y Sevilla, el Valle del Guadalquivir, entonces hacen que esclavos moros, pillados en la batalla, lleven a hombros las campanas de Santiago hasta Santiago andando. Y las vuelven a poner, que es la reconquista. Sí, la verdad es que... Es que esta gente dice que la reconquista, que qué error, ¿no? ¿Cómo que qué error? ¿Te imaginas Bueno, a lo mejor con burka Yolanda Díaz pues colaba, pero válgame Dios. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. De voto los que ya lo tienen decidido. Mi objetivo es que cuando suban a esta tribuna se avergüencen de mentir a la ciudadanía y de engañarles con el voto negativo a este Real Decreto Ley. El bolo. Bueno, pues es sonido en directo del Congreso de los Diputados. El ministro Félix Bolaños defiende en este caso el decreto del llamado escudo social, que prohíbe los desahucios cuando afectan a personas vulnerables. De los 4 decretos... Las personas vulnerables nunca es la viuda que tiene un piso en alquiler y viene una golfa o un golfo o una banda de golfos y se lo ocupa. Es un decreto que básicamente favorece la inquiocupación. Esa es la realidad, por mucho que intenten maquillarlo de otra manera. De los 4 decretos que se debaten y votan hoy, este no va a salir adelante, no va a ser convalidado. Cámara Baja, Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. El Gobierno da por perdida una vez más la votación del llamado ómnibus. Previamente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha defendido el decreto con ayudas para las víctimas de Adamuz y Yelida al no poder acudir a la sesión por un asunto personal, según fuentes del Ministerio. No obstante, en la agenda oficial de Moncloa no consta ningún compromiso que justifique su ausencia. En su lugar, la defensa de la iniciativa ha corrido a cargo del ministro Ángel Víctor Torres y se lo han afeado PP y Vox. Cada accidente debe analizarse con rigor técnico, con transparencia y con dación de cuentas, que es lo que ha hecho el ministro de Transporte, y conocer las causas para que no se vuelva a repetir. Es por ello por lo que el Gobierno reitera su compromiso con la investigación técnica independiente, con la transparencia informativa y con la adopción de medidas correctoras cuando proceda. Señor ministro Torres, ¿dónde está el señor Puente? ¿Qué le ha pasado? ¿Se le han pegado las sábanas o es que no se ha querido enfrentar hoy a las críticas por las últimas noticias de sustracción de pruebas en el ámbito de la producción del accidente? Es infame, señoría, que personal de Adif se llevase fragmentos de la vía en Adamuz sin autorización judicial y el señor Puente no está aquí dando explicaciones. El Gobierno solo tiene garantizado el respaldo a 2 de los 4 decretos ley que defiende este jueves. Con este panorama, la jornada reúne todos los ingredientes para ser calificada de negra. Hay que decir que esta mañana también estamos pendientes de la reunión del Consejo de Estado, que aprueba en este caso el dictamen sobre la reforma promovida por el Gobierno para que el aborto sea un derecho constitucional. Un derecho constitucional. Se publica un artículo muy largo, muy técnico en El Mundo,
No puede ser. Hay que darle una vuelta completa a la Constitución. Aparte de que sea moral. El artículo 15 es el que habría que reformar. Pero vamos a ver, hay una cuestión de fondo. Todo lo que hay acerca del aborto se basa en la colusión de dos derechos. El derecho del nasciturus y el derecho de la madre a su salud biológica, psicológica. Siempre está el caso de las violaciones. Es verdad que hay gente que dice, pues, tiene el niño, ¿qué culpa tiene el niño? Y la madre que la han violado. Es decir, hay una colusión de derechos y tienes que ver cuál es el encaje social y en cada momento, cómo eso en la práctica, esto ni lo plantean. Dice, o sea, que tiene más derecho un perro que un bebé por nacer, que un bebé de 7 meses, porque ha habido clínicas que estaban haciendo, además lo denunció Rosa Díez, eso no eran abortos, eran infanticidios de 8 meses. Bueno, pues no lo contemplan, porque estos creen que es como una bandera. No, el aborto es una tragedia. Y es una tragedia cuanto más lo ves, no solo porque nazcan pocos niños, es una tragedia para la madre. Va a dar luz verde al texto, pero va a introducir, es verdad, importantes matices y tiene todos los detalles nuestra compañera Maite Loureiro. Buenos días. El Pleno del Consejo de Estado estudia este jueves el dictamen sobre la reforma constitucional del aborto que el gobierno de Pedro Sánchez anunció como un blindaje de los derechos de la mujer en plena polémica con el Partido Popular. El texto al que ha tenido acceso Libertad Digital da vía libre a la medida, pero lanza varias advertencias, entre ellas la vía utilizada, ya que el Ejecutivo ha anunciado la reforma del artículo 43 de la Carta Magna, que no es un derecho fundamental. El Consejo de Estado recuerda que para el blindaje realmente se requeriría reformar el artículo 15 sobre el derecho a la vida, pero esto implicaría la disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones y de un posterior referéndum, y reprocha al Gobierno que no la utilice por motivos políticos. El dictamen no es vinculante y el Gobierno previsiblemente seguirá adelante con la medida, a pesar de que no cuenta con mayoría parlamentaria para sacarla adelante, ya que se oponen a ella PP y Vox. Como con tantos otros informes no vinculantes que no ha tenido en cuenta. Yo creo que si no es vinculante, lo que tienes que disolver eso. Porque total, los elefantes ya pasados de vueltas, mejor que reposen ahí en la selva. Y luego, para que vengan gente que tiene un nivel intelectual entre el cero y la nada, Carmen Calvo, Soraya... Vamos a ver, casi mejor ahórrennos la vergüenza de verles para luego tener que leer. La realidad es que en las votaciones previas que se han producido, Federico, las mujeres votaron a favor y los hombres votaban en contra. Es decir, que este es un debate que no es sencillo, tampoco puede depender de un informe de... Pero un Consejo de Estado se supone que tiene que ver sobre todo con la ley. Es decir, con no con sesgos de género. Sí, pero al final es cierto que lo tiene, porque si todas las mujeres que forman parte de ese consejo y que han votado a favor de seguir adelante con la reforma y los hombres son los que han votado en contra, hay un sesgo de género, si lo quieras o no lo quieras. Pero en parte el sesgo de género es por cómo se conforma ese Consejo de Estado y por la llegada de gente que viene previamente de la política, por tanto, de la ideología, de los sesgos ideológicos. Pero Federico explicaba una cosa que es importantísima. Nuestra Constitución, claro que recoge la protección de todo el catálogo de derechos y libertades. Todos los derechos y libertades posteriores no los puedes tener si no tienes el primero, que es la vida. La vida, que es el 15. Claro, tú no puedes partir de la anulación de un derecho reconocido en nuestra Constitución para luego buscar un atajo con el que anularlo. No puedes hacerlo. Hay dos derechos, efectivamente, o dos abanicos de derechos, y no puedes eliminar ninguno de los dos. Tienes que buscar encaje, sí, pero lo que no puedes hacer es sacar una norma que pisotea la Constitución y anula un derecho base que es la base de todo el resto de derechos. Es una locura jurídicamente. Es la idea de que un bebé no es un ser vivo. ¿Cómo no va a ser un ser vivo? No es humano. ¿Y el perro sí? ¿Te acuerdas la frase de Vivian Aido? Sí, claro. Es un ser carente humano. de derechos. Sí. Dice, ¿qué tipo de ser? No lo sabemos. Pero ¿cómo que no lo sabemos? Por Dios. Vamos a ver que ahí se ha debatido y se ha aprobado el proyecto Gran Simio, que distinguen entre los pensamientos. Todos son racionales y tal, pero hay monos racionales, se supone que es Óscar Puente, y luego humanos racionales, que ahí no hay nada. Pero, insisto, esa coalición, que es de sentido común. Puede haber una mujer que por la razón que sea no quiere tener el niño. Y ese niño, claro, está indefenso, pero es un ser vivo. No puedes hacer como que no sea un ser vivo. Puedes decir, bueno, antiguamente, ¿qué es lo que pasaba? Abortos clandestinos, aparte de viajes a Londres, peligro de verdad de la vida de la mujer, chapuzas, a veces son de incesto. O sea, hay casos de violaciones especialmente graves. Tú no puedes imponerle la virtud a una chica que a lo mejor la ha dejado embarazado su hermano. O sea, no puede ser. Y por lo tanto, pero tiene que haber una ley. Lo que no puede haber es que no haya ley.
Y eso es gente, no, yo estoy a favor de la vida, entonces vamos a meter en la cárcel a la que aborta. No, eso no, claro. Pues ya me dirás. No, y tiene que haber, encontrar el punto de equilibrio. Legal, y tiene que haber una red asistencial que yo creo que también debe de soportarlo la sanidad pública. Aunque es verdad que no tienes que hacer una relación de médicos que estén... Claro que no. Claro, que es un poco lo que Ayuso se negó. Claro, y son hace negras. muy bien y tiene toda la razón. Claro. Porque una de las otra cosa que colisiona es la libertad de conciencia en un asunto que es de conciencia. No, es que no hay conciencia. Tú no tendrás conciencia, pero hay gente que un médico más. Y si haces una lista negra, se ha acabado la libertad de los que claro. ¿Quién va a estar en esa lista? Claro. Y un último apunte. En la Asamblea de Extremadura, la Junta de Portavoces ordena hoy el debate de investidura de María Guardiola, que arrancará el próximo martes por la tarde con el discurso de la candidata. Y en Castilla y León arranca esta noche la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles. Entre los líderes nacionales, solo Pedro Sánchez va a arropar hoy a su candidato, a Carlos Martínez. ¿Solo Así hoy que... o que solamente va a ir hoy? No, que entre los líderes nacionales solo va a ser Pedro Sánchez el que se desplace hoy. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal van a estar en días venideros. Pero vamos a conocer la agenda para este jueves, para este arranque de campaña. Es Radio Valladolid. Tamara Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pocas horas para ese arranque oficial y se hace con movimientos desiguales de los partidos en nuestra comunidad. El PP, con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza, dará el pistoletazo de salida en Valladolid con su tradicional pegada de carteles. Luego se desplazará hasta Salamanca, su tierra natal. Mientras Vox inicia campaña en León con Carlos Pollán. El PSOE ha elegido Burgos para su gran arranque en un acto que contará con la presencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, único líder, como dices, nacional, que estará esta noche en Castilla y León. Eso sí, también tendrá un protagonismo especial el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, que se suma por la noche a la campaña. El resto de formaciones menores también estarán activas hoy con actos más locales de arranque. Comienza así una carrera de 15 días en la que los partidos buscarán movilizar a su electorado en una campaña que se prevé intensa y muy marcada, eso sí, por los liderazgos. Bueno, vamos a ver. Aquí decía alguien que en Madrid a las 8 de la tarde os das una conferencia o te la dan. Lo dices por pues, lo tuyo. En la España actual, alguien popular o escribe un libro o se lo escribe. Sí, bueno, en este caso además nos ha sorprendido porque pensábamos que iba a hacer el gran anuncio de su vida o más o menos vino a decir algo así en redes sociales y claro, ella ya ha sido madre, desconozco si ha plantado... Ella, la futura candidata al Nobel es Alejandra Rubio. Eso es. Mira, podía haber... lo que pasa es que me has enseñado la portada. Yo podía haber hecho... Me casé con un delincuente. ¿No? Se casó, se le unió y se quedó embarazada con un tío que iba con la pulsera de la condena que tenía en firme por 2 casos de estafa. Que ya ha concluido. Sí, pero los antecedentes penales están. Y entonces lo que hemos visto es que se mete novelista del corazón. Bueno, no sé muy bien de qué es. Me recuerda un poco esas portadas de Meghan Maxwell, totalmente, de esas historias en las que el romance es el protagonista, sí, pero habrá que esperar hasta mitad de marzo para conocerlo. Ayer hizo el anuncio, es una gran... Mitad de marzo es nada. Enseguida. Editorial es Planeta, es decir, tiene el aval de uno de los grandes sellos y no sé muy bien cómo... Pero el tipo de letra es como para... cursiva. Digamos... En Francia, que son más finos, dicen débil. Es decir, que, digamos, no muy inteligente. Bueno, no muy... Ella es una gran lectora, sí, hay que decirlo. Ella está constantemente me recuerda a veces incluso a Andrea Levy, porque las dos hacen estas recomendaciones de vídeos en los que cuentan. Sí, pero un poco... a diferencia de Andrea no se ha ido por el mundo, a la hora de ligar no se ha ido por los intelectuales. Sí, no. Bueno, en fin, eso por un lado. Tenemos que hablar también de ese triángulo nuevo que se ha formado entre Tamara Gorro, Cayetano Rivera y Gemma Camacho. Ha dejado de seguir Cayetano Gemma Camacho. Gemma Camacho ha dicho a mi plin, no me importa nada, estas personas me importan un pimiento, pero lo dice ahí sentada en la silla del programa en el que trabaja después de que se haya destapado todo lo de la relación. A ver, yo entiendo que Cayetano a lo mejor está un poquito sulfurizado o sulfatado como las pilas, porque ella no solo dijo que había compatibilizado su relación con la de Tamara, sino que dejó caer que cuando estaba con María la Portuguesa también le estaba dando ahí a la teclita. O sea que es feo. Es feo. Yo sabía que lo de Camacho no iba a acabar bien. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar del cronograma y alguien dijo, Tamara, no hay simultánea. ¿Pero cómo que no hay? ¿Pero cómo que no hay? Claro que hay.
Pero si cuando sale ya llevaban ellos liados, pero claro, el paso a Portugal es mayor. Pero podemos hacer una gradación. ¿Qué es grave, qué no es grave, qué es estar, qué es no estar? Cuando te han puesto los cuernos, mejor dicho, cuando alguien se ha llevado en la pieza en cuestión, el que pierde es el que está... ¿Qué es poner los cuernos? Grave. O sea, todo eso lo podemos incluso analizar. Lo de los cuernos para Cayetano no tiene secretos. Eso también es verdad, eso es una realidad. Falta Carelis. Sí, nunca volvió a hablar, fíjate. Nunca, la pasante. Es que nadie la ha vuelto a contratar. Bueno, ahora ya será abogada, etcétera, etcétera. Empezó de pasante. Acaba en el Consejo de Estado. Y luego hay que hablar de Blanca Romero y de Quique Sánchez Flores, que han reaparecido juntos. Además, se han hecho propio ese argumento que dábamos aquí, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, esto tiene que ver con que ha profesionalizado a lo mejor su red social Instagram. Pues eso es el argumento que ella utiliza. Tú, Ibai, lo dice ahora ella. Oye, pues mira, le alabó el gusto. Y hay que seguir hablando de lo de Epstein, Federico, porque además ha hablado Bill Gates. Parece ser que en una reunión privada es lo último así que podamos rescatar. Lo de los 2 cuernos que reconoce. Eso es. 2 agentes rusas. Pero se comentó, recordad, que incluso él había diluido antibióticos en la comida, las bebidas de su entonces mujer, de Melinda, porque creía que le había contagiado una enfermedad de transmisión sexual. O sea, que no, porque quería evitarlo. Para evitar. Para evitarlo. Entonces, como no podía decir tienes que tomar antibióticos porque es que yo estaba con una sifilítica, entonces se creyó que es que le había puesto, es más, se da por hecho que sucedió. Lo que pasa es que tiene gracia porque se trata de dos rusas imponentes. Ya, pero una pinta de agentes. Eso tampoco es excusa, ¿no? Hombre, es que era una espía. Digamos, es para dar... y yo soy James Bond. Sí, es para dar elementos de comprensión. Ya, además lectoras, sí. Iban ejecutivas, o sea, no jovencitas del montón. No. Ahora te digo que lo de Marius Borg, bueno, es que ese es otro tema. Venga, vamos a ello. Es la mañana. Es radio.